Bienvenidos, hermanos, a todos a este culto, luego de esta, como siempre, gran escuela sabática que el Señor nos da. Y seguimos con la serie del tercer al cuarto ángel, ya estamos en la parte 12. Y el título es "Y 6 meses después, júbilo". Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, alabado y santificado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos por este día de sábado, por honrarnos con la verdad en nuestros corazones, por derramar luz cada día, pero especialmente hoy. Gracias, Señor, porque todo es posible por el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Gracias por el 2031 y aquella eternidad que tenemos por delante como una promesa firme y segura. Señor, te quiero pedir tu gran bendición sobre este culto, que se haga tu voluntad. Que tu Espíritu Santo guíe todas las cosas, que reine el nombre del Señor aquí y que tú puedas seguir prosperando este mensaje, este ministerio hasta los confines de la tierra para preparar un pueblo para el gran día del Señor Todopoderoso. Perdónanos siempre nuestros pecados porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y aquí vemos una imagen, obviamente que no es real, no es una foto de un telescopio, es un poco armada, pero es esto tan hermoso, el espacio estelar. Ya creo que aquí se ha hablado mucho, inclusive en la última conferencia que acaba de sacar Víctor de Noticias, ha hablado un poco de ese viaje. Y creo que todos anhelamos ese viaje. No sé si no debe ser por casualidad que la mayoría de los que estamos aquí hemos, en nuestra niñez y adolescencia, disfrutado mucho de ciertas películas que, aunque sabemos que tenían un tinte a nivel espiritual, bueno, ya lo que sabemos, realmente nos fascinaban, y por ahí nos sigue fascinando con esas imágenes, ¿no? Tipo Guerra de las Galaxias y esas cosas. Y cuánta gente en este mundo soñamos y hemos soñado por algún día hacer un viaje de esos. Bueno, esto es una de las promesas que tenemos. 6 meses después, júbilo. Y uno dice, bueno, después de los 6 meses, los 6.000 años, creo que los que ya han seguido saben un poco lo que representa estos 6 meses. Y sabemos que cuando concluya estos 6.000 años, este plan de redención, vendrá el júbilo, la alegría y este viaje hacia Orión, hacia la Nueva Jerusalén. ¿Pero por qué 6 meses? Bueno, vamos a tratar de eso que se está hablando. Inclusive hace poco Ángel sacó un culto que directamente se titula 6 meses. Y vamos a seguir desarrollando esto, algo que también estuvimos hablando en la escuela sabática. En el último sermón de esta serie hemos hablado sobre el origen de esos 3 años y medio, que están repetidos en toda la Biblia, de esos 30 años, y nos hemos remontado, como es obvio, al Edén. Pues si queremos saber dónde está el origen de los 6 meses, pues ¿a dónde vamos a tener que ir? Pues otra vez al principio. Vamos a ir al Edén, pero quizás no exactamente igual como la vez pasada, que ya nos metimos dentro del Edén. Aquí quizás va a ser en la puerta, pero hacia ahí, hacia el principio, vamos a ir. Vamos a empezar con la famosa historia de Caín y Abel. Génesis 4:3 dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ahí vemos 2 altares, en uno hay un cordero y en otro hay frutos. Bueno, clarísimo a quién pertenece a cada altar. Pero vamos al tema andando el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es este hebraísmo? Vamos a ver un poco. Primero, vamos a recordar algo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, una imagen muy sencilla del sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Y por qué? ¿Tiene algo que ver ese conflicto de adoración con este? Bueno, todos los adventistas especialmente sabemos que aquel momento, aquellas circunstancias de la adoración de Caín y Abel, de Abel y Caín, fueron un tipo de lo que pasará al fin del tiempo, cuando esté la disputa sobre el sello de Dios y la marca de la bestia, sobre la verdadera adoración en contraposición con la falsa oración. Entonces, aquí tenemos una imagen sencilla de un candelabro
es la imagen que ya venía presentando en los últimos, pero con alguna modificación. Casualmente hace poco ya tenía esto hecho, esta imagen, y alguien mandó una imagen muy similar con el mismo concepto, con algunos detalles y alguna información más, que es interesante, que sea interesante para ver. Bueno, ahora queda aquí, pero no sé de quién es la persona que lo hizo, pero bueno, era el mismo concepto y con algunos detalles más. Pero aquí tenemos un candelabro que, ¿qué nos decían? Que nos indican, ¿no?, todo el plan de redención y cómo esas 3 primeras fiestas, las fiestas de primavera, que digamos es la connotación de la primera venida, y las fiestas de otoño, las últimas 3, que son lo que representan la segunda venida. Y el Pentecostés, que hoy también lo comentábamos, como esa bisagra y lo que une las 2 fiestas. El Pentecostés pertenece a los 2. Sabemos que Pentecostés hay 2 cumplimientos, y que es el tronco central, ese 4.º milenio. Pero en el candelabro, que es la iglesia llena del Espíritu Santo, vemos que el centro está en el Espíritu Santo. ¿Y por qué esto? Si Caín y Abel, si esa adoración prefigura al conflicto final, a la oración del conflicto final, pues ¿cuándo fue? ¿Podemos saber en qué época del año fue? Pues el conflicto final tiene que ver ¿con qué? Con las fiestas de otoño. Pues ¿podemos saber cuándo fue? Vamos a ver un poco. Andando el tiempo, esta expresión es explicada por el Comentario Bíblico Adventista. Y dice, literalmente, al fin de días. Esto denota el transcurso de un periodo de tiempo considerable, indefinido, y que puede indicar la estación de la cosecha. Puede indicar la estación de la cosecha. Ahora vamos a ver lo que dice después, a ver si estamos de acuerdo o no con lo que dice. Dice, suponer que esto significa el fin de una semana o año, como lo han sugerido algunos comentadores, no tiene mucho asidero, según esto es un comentario, pues no hay una razón particular para que ninguno de estos periodos sea aquí mencionado. Sin embargo, la palabra yamín, ¿no?, andando el tiempo, ese tiempo es yamín, que es días, por eso al fin de días, se usa en numerosos casos donde el contexto aclara que quiere decir un año. En tales casos se ha traducido año, aquí no. Pero dice que hay comentadores que sí consideran que es el fin de un periodo. Puede ser una semana, puede ser un año. ¿Y cuál era el año bíblico? ¿No? Bueno, acá no ciertos pasajes, pero vamos a hacer un poco más. Vamos a ir un poquito a ver andando a nuestra querida Strong, que tanta luz nos ha dado. ¿Y qué quiere decir esta palabra? En el hebreo, 7093, ketz. Vamos a ir directamente a lo que está remarcado para no perder tiempo. Y nos habla de extremidad, adverbio, después, al cabo, al fin, andando el tiempo, consumación, después, extremo, fin, límite, postrero, término. Ya vemos la connotación que tiene. Ya vemos que quizás esos comentadores que decían que esto podía ser la estación de la cosecha no iban errados. ¿Será que solamente dicen, como piensan algunos, que andando el tiempo, después de muchos y muchos años, ¿es eso? Después nos lleva a 71.12, que dice decir cortar. Pensemos, cuando estamos hablando del juicio de los vivos, hay muchos que serán cortados. ¿Qué pasaba en el antiguo Israel? Si no se obedecían ciertas condiciones, muchos serán cortados. ¿Y cuándo especialmente se cortaba a la gente? En el día de la expiación, en el juicio. Nos habla otra vez postrer, hasta el último rincón, quebrar, quitar, romper en pedazos, todos los que se rapan. Lo puse ahí porque es interesante, los que se rapan. ¿Quién eran antiguamente los que se rapaban? Tenían una connotación con esos sacerdotes paganos, pero es interesante. Solo una. Y después nos lleva a Kotz, aguijón, espino. Hemos visto esos que son espinos, esos que son personas, pero que ya tienen esa connotación de espino, que ya ni se recogen, que son quemados a una. ¿Y eso cuándo? Siempre juicio. Y eso es otoño. Luego ya nos lleva a Kutz y dice pasar la temporada de cosecha. ¿Cuándo era la cosecha? ¿Cuándo era la siega? Pensemos que esos 6 meses incluían toda la siega. Empezaba con la cebada, se iba desarrollando, pero la connotación siempre de siega, estábamos hablando del verano, y la cosecha, cuando ya está la cosecha recogida, porque todo tenía un fin, que era tabernáculos. Cuando ya estaba todo listo, la cosecha recogida, lo último era ¿qué? El vino, el mosto, que trae alegría al corazón, y ya se podía disfrutar. Pero luego nos habla
en la última más abajo, ciega como cosecha tardía. Ya sí nos hace bien esa referencia a la última parte de la cosecha. Ya el verano llegando al otoño y la cosecha recogida. Cosecha, fruto de verano, fruto higo seco, pasas, verano. Vamos a ver un poco más, nos habla de al extremo, la orilla, y otra vez nos lleva a Sison, que nos recuerda a Sison. ¿A qué nos recuerda Sison? Alguien cortó muchas cabezas en Sison, Elías. Y ese conflicto de Elías en Armagedón, ¿a dónde nos lleva? Al otoño también, eso fue en otoño, claramente. Pensemos que los 3 años y medio de Elías comienzan en primavera y llegan al otoño. Luego nos habla de Kosh y armar lazo. Esto es una frase que hemos venido mucho viendo, Jesús la usa, en referencia ¿a qué? A esa venida, a ese juicio, que unos serán enlazados para un lado y otros serán enlazados para el otro también. Y luego, 70-21, Quillacón, calabacera. Bueno, ¿esto qué tiene que ver? Pero es interesante. A ver, calabacera, ¿nos recuerda algo calabacera? Dilo, a ver. Nos dicen Halloween, bueno, interesante. Y otros nos dicen Jonás. ¿Señal de Jonás? ¿No recibirán otra cosa que la señal de Jonás? Ya se ha hablado mucho. Es interesante porque estuvimos hablando del viento solano también, como ese inicio, esos hijos del oriente, esos árabes, y ese inicio del juicio de los vivos en 2001, el 11 de septiembre. Bueno, si uno busca esos textos donde está la calabacera, habla que un gusano hizo secar, pero luego Dios envía un fuerte viento solano que hirió a Jonás en la cabeza. Todo siempre muy conectado. Y nos lleva después acá ya que es vomitar. Esto cuando ya vemos vomitar nos lleva a ¿qué? Mensaje a la Odisea, ¿no? No hay mucho que añadir. Luego nos habla de muro, pared, ¿y qué tiene que ver esto? Aquí nos habla de Kur, esta ya es la última, no hay mucho más, es solo una palabra. Dice amurallar. Bueno, ¿por qué esa es una muralla? Por protección. ¿Quiénes construyeron la muralla? Recordemos a Nehemías, ¿no? La reconstrucción del templo, que también había que hacer esa muralla, y es algo que nosotros también tenemos que tener, ese muro de protección. Al fin de tiempo, Dios amurallará un pueblo. Luego Macor, y ahí nos lleva algo cavado. Nos habla de fuente, de agua, nos habla de lágrimas y nos habla de sangre. Pero dice, por eufemismo de las pudendas femeninas. ¿Eso qué sería? La sangre menstrual. Bueno, la Biblia, cuando habla que nuestra justicia, por ejemplo, son trapos de inmundicia, son trapos de esta sangre. ¿Y por qué? Bueno, esta sangre no tiene una buena connotación, por así decirlo, en la Biblia. Se habla como una sangre inmunda porque es una sangre que estaba destinada a dar vida y fue desechada. Pero pensemos, ¿hay una sangre que tiene un paralelismo con esa sangre? La llaga, la vagina, la sangre de Cristo como inmunda. Bueno, pensemos que tiene esa doble connotación, esa llaga del costado, esa sangre que sale, que es la que nos da la salvación. Por un lado es la sangre preciosa de Cristo, porque era la sangre de Cristo, pero ¿qué pasa? Todo el pecado estaba ahí, toda la inmundicia del pecado también estaba ahí. Y después nos habla de felicidad, sabiduría, progenie, corriente, estirpe, flujo, manantial. Pues yo creo que lo que estamos disfrutando cuando hayamos llegado a este ministerio, vemos un manantial de luz, de conocimiento, y había algo que hacía brotar agua, ¿no? Que habló Jesús, de ese Espíritu Santo. Y luego nos lleva a Mequerá, enfriarse verano. Parece una contradicción, ¿no? En verano uno no se enfría, pero ese verano en esa cosecha hay unos que se enfrían. Hay uno que en vez de calentarse, algunos se calientan y otros se enfrían. El amor de muchos se enfriará. Y luego la última car nos habla de quieto, tranquilo, prudente. Unas vírgenes prudentes tendrán tranquilidad, a pesar de todo, ¿habrá tranquilidad? Sí. Aquí tenemos un resumen de lo que sería andando el tiempo. Fin, consumación, postrero, cortar, verano, cosecha tardía, sisón, armar lazo, la calabacera en connotación a Jonás, el vomitar, unos que serán y que están siendo vomitados, y vamos a ver un poco más de esto, porque iremos viendo hasta dónde están llegando cierta gente. Amurallar, felicidad, lágrimas. Dice que algunos llevarán el Evangelio, irán con lágrimas y volverán, ¿no?
pero volverán con alegría, con felicidad. Sangre, manantial, enfriarse, tranquilo, prudente. Estos comentadores que decían que esto es el fin de un ciclo, que podía ser un año, pues no estaban errados. Y tú dices, bueno, el otoño en esos tiempos, ¿cómo era? Vamos a ver un poco también. A ver, que no me funciona. Bueno, no me funciona el control aquí. Vamos a mover las pilas un poco. Pero bueno, seguiremos viendo a ver si realmente es así. No lo dejaremos aquí, a ver si esto quiere decir el otoño. Ahora sí. Vamos a ver un poco otras traducciones. Génesis 4:3. Al cabo de un tiempo, Caín presentó a Yahvé una oblación de los frutos de la tierra. Ahí están las Biblias que son. Al cabo de un tiempo. ¿Hay algún versículo en la Biblia que nos habla parecido? Al cabo del tiempo, que también es al fin del tiempo. Al fin del tiempo. Muy bien, Joseph. El rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Al fin del tiempo, al cabo de un tiempo. Luego dice, al cabo de mucho tiempo. Claro, aquí tenemos una traducción como, bueno, alguien que interpretó, claro, esto es en el fin, en el extremo, es mucho tiempo, ¿no? Luego vemos la Biblia del Oso, en la escritura muy antigua, dice, aconteció a cabo de días, una traducción muy exacta, como decía. Y aquí vemos la nueva traducción viviente, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Y será que había un tiempo de cosecha, que había un otoño, una primavera en ese tiempo, apenas salido del Edén? Vamos a ver. Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Uno dice, bueno, pero estaciones ahí. Esta palabra estaciones es una palabra que quizás muchos recordaremos, que Ángel presentó la palabra moed, que es un tiempo fijo, tiempos señalados, determinados. Y acá está traducido como estaciones. Veremos algunas traducciones más. Solo veremos la traducción. Por ejemplo, Dios nos habla de fechas especiales. La Reina Valera de 1862 nos habla de tiempos determinados. Biblia de Jerusalén para solemnidades. La Biblia Católica Latinoamericana nos habla de las fiestas y la Septuaginta habla de sazones. Vemos estos tiempos determinados, es decir, había algo claro. Dios crea el sol, la luna, las estrellas y tenían que indicar varias cosas, ¿no? Separan el día, luz, separar el día y la noche, pero sirvan para señalar los días, los años y fechas especiales, solemnidades, las fiestas. Dice, bueno, ¿serán las mismas fiestas que después tuvieron los judíos? Esto no lo vamos a aclarar hoy, lo vamos a dejar un poco ahí, pero ¿será que la fiesta de cuando se celebraba el Año Nuevo, que era la fiesta de las trompetas, cuando comenzaba el Yom Teruah, será que era una de esas fiestas? Porque vemos que eso, y es lo que vamos a ver, se ha seguido celebrando. Inclusive lo sabemos, los judíos empezaban el calendario en ese momento, cuando celebraban la creación. Pero acá ya Dios había fechas para Adán y Eva. Antes del pecado ya había fiestas especiales, que eran fiestas solemnes, fiestas, ¿no? Fechas, tiempos. Pero vamos a ver un poco aquí qué nos dice Ellen White. Esto de Historia de la Redención. Dice, humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había cambiado, ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que estaban expuestos. Aquí vemos algo claro. Cuando viene la creación, había fechas, había lo que se llama estaciones, ciertas traducciones, pero no había estaciones a nivel de variación de clima. Pero con el pecado, inmediatamente todo eso cambió. Inmediatamente cambió. ¿Será que ya empezó a haber tiempos de cosecha? ¿Una primavera, un verano, un invierno, un otoño? Pues todo parece indicar que sí, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco. Entonces, ¿será que Caín y Abel, ese sacrificio era parte de una solemnidad que tenía que ver con una especie de ley ceremonial?
Porque a veces pensamos que, bueno, hasta el momento del Sinaí, ellos, en donde se les ocurría, cuando querían, celebraban un sacrificio. Hacían un altar de piedras, o podía ser de tierra, no podía ser de piedras labradas, y hacían un sacrificio. Y vemos que los patriarcas especialmente llegaban a un lugar por un acontecimiento, celebraban un sacrificio. ¿Será solo así? ¿O será que era un tiempo, que además coincidía con un tiempo determinado? ¿Será que solo tenían el sacrificio y nada más, y no tenían el conocimiento posterior? Pensar eso es un poco peligroso, porque nos quedaríamos en que solo conocían la justicia imputada y no conocían la justicia impartida, algo que pasa a todo el mundo protestante de hoy. Dudo que Dios no les haya dado ese conocimiento. Entonces, ¿había algún prototipo de lo que fueron las fiestas y el santuario que después se instituyó ya con Moisés? Vamos a ver qué nos dice el lenguaje. Dice, entonces, a partir del pecado, se estableció un sistema que requería el sacrificio de animales. Subrayamos aquí la palabra sistema, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. La transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio para así proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debía enseñar humildad al hombre en vista de su condición caída y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solo en Dios por medio del Redentor prometido para obtener el perdón de las pasadas transgresiones de su ley. Esto es Cristo en su santuario. Sistema, ¿qué es un sistema? Vamos a ver qué es un sistema. Un sistema, estos son diferentes explicaciones, ¿no?, de que yo, recogí de la red de lo que es un sistema. Dice, un sistema, del latín sistema y del griego sistema, reunión, conjunto, agregado. Es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes. Ya de por sí no tiene un solo componente. No estamos hablando de un solo sacrificio, sino que tiene varios y es complejo y tienen una relación entre ellos, al menos uno con el otro. ¿Será que el lenguaje puso sistema porque sí? En una y ya está, pues vamos a ver. Pero luego nos dice, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. La palabra sistema procede, otra vez del griego y latín, identificado en español como unión de cosas de manera organizada. De esta palabra se derivan cosas como antisistema o ecosistema. Cada uno de los componentes o elementos del sistema contribuye al logro de un objetivo o propósito. Es un sistema, es un objeto complejo, es un conjunto de elementos complejos relacionados entre sí que tiene un objetivo o un propósito. Es algo que se desarrolla. Los elementos de un sistema funcionan como un conjunto, por eso una alteración en un componente implica una alteración en el sistema. Vemos que es algo complejo, que son varias partes. Parece que no era solo un sacrificio y ya está en cualquier momento así, algo muy... Mira, vemos si solo el lenguaje puso sistema en esa cita o no. Dice, el sistema de sacrificio fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que habría de venir. Dice, Adán, todo este contexto, estas citas son de Cristo en su santuario y son siempre, vamos a ver algunas otras, siempre en este contexto, en ese origen del plan de redención. Dice, a Adán se le encomendó que enseñara a sus descendientes a temer al Señor y por su ejemplo y humilde obediencia les enseñase a tener en alta estima las ofrendas, plural, que tipificaban al Salvador. Eran ofrendas, no era una, eran varias. ¿Qué pasaba durante todas las fiestas? En todas las fiestas había sacrificios, obviamente, que tipificaban al Salvador que habría de venir. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y lo transmitió verbalmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios y allí iban los primeros adoradores. Allí levantaron sus altares y presentaron sus ofrendas. A la puerta del paraíso se manifestaba la gloria de Dios. ¿Qué era entonces el paraíso? ¿Qué simbolizaba ese Edén? El lugar santísimo, donde estaba el arca. Eso ya se ha presentado, ¿no? Ya desde hace muchos años en antiguas conferencias. En los sacrificios ofrecidos en cada altar, estamos en el contexto de la época antigua. Se veía al Redentor con la nube de incienso
incienso, también había incienso, había toda una ceremonia, obviamente. Se elevaba de cada corazón contrito la oración de que Dios aceptara sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. Dice, los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Es todo un plan, un sistema, había que explicarlo minuciosamente y transmitirlo también de esa misma manera. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se los abandonaría al control de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia. ¿Esos 6 meses son el tiempo de gracia? ¿Equivalen al tiempo de gracia? Pues sin duda. Por lo menos hasta el día de las expiaciones. Pero si pensamos que 6 meses son exactos 180 días, vemos que Tabernáculos queda siempre, aunque está dentro del candelabro de las 7 fiestas, queda, por así decir, justo al margen de los 6 meses. ¿Por qué? Si nosotros contamos desde la Pascua al final del 14, casi entrando el 15, 180 días exactos, digamos, por números llegamos justo el momento antes de empezar Tabernáculos. Pero si lo contamos hasta el día de las expiaciones, que ahí ya estaba todo definido y ya había que prepararse para las fiestas, ya estaba todo definido, que era el 10, luego la fiesta de Tabernáculos comenzaba el 15, si nos remontamos 6 meses atrás llegaríamos al 10 de Abib. ¿Y pasaba algo el 10 de Abib? 4 días antes de la Pascua era cuando ya se elegía al Cordero. Entonces tenemos siempre esos 180 días que se desarrollan hasta que llegan a Tabernáculos, donde ya está todo listo y es la fiesta, el júbilo. Y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo nuevamente podían llegar a ser hijos de Dios. La ley ceremonial fue dada por Cristo. ¿A quién? A Adán. Ley ceremonial. Aún después de ser abolida, Pablo la presentó a los judíos. Acá aquí me dirá alguno, habla de en momentos ya del Sinaí. Sí, pero veíamos que fue el mismo Cristo el que dio este plan, este sistema ceremonial a Adán. Dice, aún después de ser abolida, Pablo la presentó a los judíos en su verdadero marco y valor, mostrando el lugar que ocupaba en el plan de la redención, así como su relación con la obra de Cristo. Y el gran apóstol declara que esta ley es gloriosa, digna de su divino originador. Así, a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Siglos y siglos de tinieblas y apostasía. ¿Cuánto sería eso? Pues 4000 años. Pero estaba la ley ceremonial ahí. Vamos a ver un poco más. Dice, desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Esto es muy interesante porque podemos entender cosas que por simple lógica humana nos haría desechar la Biblia, nos haría desechar la verdad bíblica. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Estudió y discernió, entendió el símbolo. Se dedicó a interceptar esta comunión, representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Los ritos, siempre en plural, sistema, ceremonias, altares, ofrendas, plural. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías. Primero estudió esa especie de ceremonia que ellos tenían, pero luego ya con la palabra, a partir de Moisés, estudió más profundo. Dice, estudió las profecías del advenimiento del Salvador, de generación en generación, trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, a fin de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida. ¿Solo en la primera? Pues también en la segunda. ¿A quién? ¿Con quién trabaja especialmente? Con el pueblo de Dios, torciendo las escrituras, las profecías, los símbolos. Pero vemos esto, ¿no? Discernía el símbolo, estudió con intenso interés estos sacrificios,
y ahora podemos entender ciertas cosas. ¿Qué vemos aquí? Un templo egipcio, ¿pero qué parece? Acá me dicen el templo de Salomón. Jaquín, las 2 columnatas. Pero uno dirá, bueno, claro, los judíos estaban en Egipto, vieron todas estas cosas, salieron y después construyeron lo mismo, obvio. Bueno, yo concedo, le doy a quien lo piense con desconocimiento, bueno, se puede conceder ese derecho, pero no hay que cerrarse porque esto quizás tiene otra explicación y es la que estamos viendo. ¿Será que es así? Vamos a hacer un poco más. Aquí vemos un típico templo egipcio. Vemos la entrada, la puerta, las 2 columnatas. Luego vemos, aquí hay una sección, está como cortado, ¿no? Está hecho una sección a la mitad. Pero luego vemos un patio. Y luego vemos 2 lugares cerrados, atrás, en el fondo. Se llama la sala hipóstila y el santuario. O a veces le llaman también a los templos egipcios el Sancta Sanctorum, lugar santísimo. Vamos a ver un poco. Dice, ¿cómo eran los templos egipcios? Vamos a empezar ahí donde empieza la letra, no se distingue mucho, azul. Dice, primero nos explica un poco, dice, más adelante, en el interior, se encontraba un patio fortificado a cielo abierto. Las 2 columnatas, la entrada a la puerta y entraban a un patio. Seguido de una sala hipóstila techada y sostenida de grandes columnas. Al fondo se localizaba el santuario, lo que sería el lugar santísimo, donde reposaba en penumbras la imagen de un dios, en penumbras. No había ventanas. ¿Cómo era el templo? ¿Cómo era el santuario? Lugar santo, lugar santísimo. ¿Había ventanas? ¿Qué lo iluminaban? El candelabro y la misma gloria de Dios. Dice, solo los faraones egipcios y los sacerdotes tenían acceso a los templos, aunque el pueblo solo podía llegar durante las ceremonias hasta los patios. Pero al lugar último santísimo solo ciertos sacerdotes podían llegar ahí, ni el faraón. Entonces, ¿qué? ¿Moisés lo copió todo? ¿Cómo sabía Satanás esto? Nosotros a veces decimos, bueno, Satanás estuvo en el cielo, pero esto no estaba en el cielo. El plan de redención, cuando Satanás estaba en el cielo, no existía. Esto vino después. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo pudo él hacer, digamos, en los lugares paganos que construyan templos, santuarios, una adoración que es igual a la que Dios instituyó luego, o es que ya la había instituido? Quizás no había un santuario material, pero ese prototipo ya existía y fue lo que nos dice el lenguaje. Satanás supo discernirlo. Existían los 6 meses. ¿Qué estaban haciendo Caín y Abel? Luis me dijo, no como afirmación, como un interrogatorio, ¿será el día de la expiación? Si uno busca, inclusive, no lo vamos a hacer aquí, pero uno busca esa aprobación que tiene Abel, nos lleva a la palabra que fue decretado justo. ¿Sería el día de la expiación? Ya sería tabernáculo, ya sería... Bueno, pero vemos que estaban yendo, que era ya en el otoño, y que había todo un sistema ceremonial. Aquí tenemos algo más, la típica pirámide egipcia, que sabemos que es un mausoleo, que es una tumba. Y aquí, en relación, esto se ha presentado en Puertas Dimensionales. Le agradezco a Pep que yo buscando esto, bueno, y también por providencia divina, rápido salió. Me dio la conferencia exacta en la primera que se fijó. Y estaba al principio. Y vemos que era una tumba, pero también representa a ese lugar santísimo, a esa glándula pineal. Y que también simbolizaba una tumba. El que quiera saberlo, también en la conferencia sobre la acacia, la segunda parte, Luis ya también por la simple etimología de las palabras, nos mostró cómo el santuario también era una tumba, un ataúd. Y aquí ya lo tenían en los templos, en las pirámides, todo representando lo que después fue el santuario del templo. ¿Pero por qué? Porque ya existía antes. Si no, Satanás, ¿de dónde lo había sacado? Si decimos que no, pues entonces Moisés se lo copió todo y ya está. Y tenemos que tirar la Biblia por la ventana. Génesis 4. Vamos a ver algo más. Versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Vamos a ver qué nos dice también el comentario bíblico adventista, algo muy lógico sobre esta interpretación, que entonces comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Dice, en su tiempo comenzó un culto más formal. Por supuesto, los hombres habían invocado al Señor antes que naciera Enós, pero a medida que transcurrió el tiempo surgió una distinción más pronunciada entre los que adoraban al Señor y los que lo desafiaban. La expresión invocar el nombre de Jehová se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento para indicar, como lo hace aquí, un culto público. Ya estamos a algo más formal, público, toda una ceremonia, todo un sistema ceremonial. Seguimos con ciertas citas. Dice, Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. No estaba dispuesto a seguir estrictamente un plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Con los frutos de la tierra. No era solo el cordero, había otras cosas, otras ofrendas que había en el santuario. También este tipo de ofrendas. Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Esto fue algo que me sorprendió, porque recuerdo escuchar a algunos pastores de renombre que diciendo, Caín llevó lo mejor de sus frutos, pero no llevó lo que Dios quería. No, ni siquiera eso. Caín ni siquiera llevó los mejores frutos. Realmente era un rencor y un resentimiento muy grande que tenía hacia Dios. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Caín, por supuesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano, despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, totalmente, contundente, presentó su ofrenda, pero Dios no la aceptó. Luego dice, cuando Adán y Eva fueron creados, esto es en Patriarcas y Profetas, siempre están ahí de donde vienen, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos, sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención y para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiese violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Una obviedad. Vamos a ver un poco más. Dice, el sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. Era sencillo y significativo. O sencillo pero significativo servicio, sistema ceremonial. El que lo estudiaba lo podía entender con la ayuda de Dios. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Esto, si alguien lo quiere ver históricamente, lo que Luis nos está presentando claramente. Por consiguiente, en el Sinaí el Señor le dio instrucciones definidas. ¿Es que le dio otra cosa? Le dio instrucciones definidas de lo que ya había dado. Tocante al servicio de los sacrificios, una vez terminada la construcción del santuario, el lenguaje nos habla que fueron unos 6 meses, inclusive lo que se tardó en construir el santuario. Dios se comunicó con Moisés desde la nube de gloria que descendía sobre el propiciatorio y le dio instrucciones completas acerca del sistema de sacrificios y ofrendas. Fue algo ya completo, minucioso, más definido. Y las formas de culto que debían emplearse en el santuario. De esa manera se entregó a Moisés la ley ceremonial que fue escrita por él en un libro. Luego ya nos habla de la ley de los 10 mandamientos escritos en piedra. Vemos un poco acá lo que hicieron los paganos. Dice, el Altísimo estableció primeramente el sistema de ofrendas y sacrificios con Adán después de su caída. Vemos que Ellen White siempre habla de sistema, indudable. No es que alguna vez, puso esta palabra porque sí. Es clarísimo y vimos lo que significa un sistema. Adán después de su caída, los enseñó a sus descendientes. Este sistema se corrompió antes del diluvio por causa de los que se separaron de los fieles seguidores del Señor y se dedicaron a la construcción de la Torre de Babel. Ya tenían sus santuarios, sus templos, ya los tenían, ya que estamos viendo que todo eso, ese paganismo que hoy llamamos babilónico, fue algo revivido
por ciertos descendientes, cierta línea genealógica de Noé, pero era lo que ya antiguamente se hacía. Dice, ofrecieron sacrificios a los dioses que ellos mismos se hicieron, en lugar de ofrecérselos a Dios, al Dios del cielo. Lo hicieron no porque tuvieran fe en el Redentor venidero, sino porque creían que podrían agradar a sus dioses al ofrecer una gran cantidad de animales. Y a veces no caía ese el pueblo de Dios en eso. Una gran cantidad de animales sobre sus altares contaminados e idolátricos. Su superstición los indujo a caer en enormes extravagancias. Enseñaban a la gente que mientras más valiosos fueran los sacrificios que ofrecía, mayor placer proporcionarían a sus ídolos y mayores serían también la prosperidad y las riquezas de la nación. Por esa razón, a menudo se ofrecían sacrificios humanos a esos dioses inertes. Estas naciones tenían leyes y reglamentos sumamente crueles para controlar las acciones de la gente. Ya algo que se había corrompido religiosamente terminó en algo corrompido políticamente. Reglas sumamente crueles. ¿Quiénes? Las naciones paganas. ¿Y qué estamos viviendo hoy en el mundo occidental aparentemente cristianos? Hoy mismo por esta pandemia. Reglas sumamente crueles. ¿Cómo tenemos que salir a la calle? Bueno. Y aquí ya es muy claro el lenguaje en estas citas que tanto se han presentado para defender el año 31 como primera y segunda venida. Haced esto en memoria de mí, deseo de todas las gentes. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4.000 años había anunciado su muerte. ¿Durante 1.500 años? No, durante 4.000 años. Sistema de figuras y ceremonias, los 6 meses. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. El tipo se encontró con el antitipo. ¿Y cuánto duró ese tipo? 4.000 años. Indudable. Hoy hacía esa pregunta. ¿Cuántos ciclos de 6 meses? Pues claramente 4.000 años, indudable. Pero ¿será que había ciclos? ¿Será 6.000 años? Uno dice, bueno, ya después de ahí ya no se respetó más estos 6 meses. Bueno, quizás de la manera más literal, de tener un santuario, de guardar las fechas, no. Pero ¿será que estos 6 meses no están implícitos todo el tiempo? Son el plan de salvación. Van de Pascua a tabernáculos. ¿Cuándo es esa Pascua? Podemos remontarnos a determinados lugares. Podemos ir a la primer Pascua, allá a la puerta del Edén, y podemos ir al último tabernáculos. Pero si la Pascua también, obviamente, y el cumplimiento de la Pascua es el sacrificio del Cordero, el sacrificio de Cristo, pues ¿dónde terminan los 6 meses de toda la obra ministerial de Cristo? ¿6 meses son igual a 2.000 años también? Pues también. Y aquí ponemos la rueda, porque ¿cómo no le vamos a poner? Ya tanto que hemos venido hablando, y ahora vamos a comentar ese centro interesante. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Cristo era el centro, siempre había un sacrificio. Y ahí vemos la rueda, y yo pongo aquí la de 6 rayos. ¿Por qué? Porque esto simboliza el candelabro. Pensemos que el candelabro, como Ángel nos viene explicando, testimonio directo de alguien que lo vio y lo tocó. Bueno, no sé si lo tocó, quizás, seguramente, o no, pero lo vio seguro, que era así, no era en plano, no era así, era como un árbol. Y esta rueda de 6 rayos simbolizan esa obra del plan de redención, esa obra del candelabro, porque es de 6, y el cuarto, el que sería el cuarto, el tronco central, que simboliza el cuarto milenio, el sacrificio de Cristo y el Pentecostés, es el que está en el centro. Eso lo vemos claro. Entonces tenemos esos 6 meses, tenemos esos 6.000 años, y yo simplemente, ¿qué veíamos diciendo? Que en ese centro está el sacrificio de Cristo. ¿Y qué es? ¿Cuál es si vamos ya a reducir el sacrificio de Cristo y un punto de su cuerpo? ¿A dónde vamos? A esa llaga. Solo hice poner la llaga ahí, donde está el eje, donde está el centro. ¿Y qué me salió? Pues un ojo.
Sí, un ojo. Ahora no iremos en más detalle, pero el ojo, ¿de dónde viene también? Pero sí nos quedamos con esa llaga como el centro de todo el sistema. La Pascua y el Pentecostés en el cuarto milenio. Y vamos a ver un poco, entonces, los dos pactos. ¿Y por qué? Porque alguien puede decir, vale, muy bien, las citas son muy claras, pero también la Biblia nos habla de un pacto antiguo y un nuevo pacto, y el pacto antiguo en el Sinaí, a partir del Sinaí, entonces hay algo que no me cuadra, puede pensar alguien. El primer pacto, o el pacto antiguo, el que se concertó en el Sinaí, yo hago una pregunta, ¿cuál es la esencia de ese pacto, del pacto antiguo? ¿Cuál es la esencia del pacto antiguo? Simbolizando a Jesús, ¿no? Para perdón de nuestros pecados. Aquí nos dicen, un animal muere simbolizando a Jesús para perdón de nuestros pecados. Muy bien, pero eso ya lo hacían antes de Moisés. También moría un animal. ¿Por qué lo digo? Porque generalmente lo que se piensa, y en esto es donde tropiezan el mundo protestante, pero podemos tropezar nosotros, es que, bueno, el pacto antiguo, la esencia es el santuario, ¿no? Tiene que ver con esa ley ceremonial, eso es el pacto antiguo. ¿Será? Según lo que veníamos viendo, pues no puede ser tan así. Pero eso es quizás el concepto inclusive que los adventistas tenemos. Bueno, la esencia es toda esa ley ceremonial. Sí, la base son los 10 mandamientos, pero antes, ahí y siempre. Tenemos que ver algo, en realidad hay, por así decir, un pacto eterno, que tuvo un desarrollo, pero aquí hay un punto, como un punto de inflexión. Aquí es como que se comienza de nuevo de alguna manera. ¿Por qué nos dice Ellen White, que tanto presentó Ángel, que Moisés es el alfa de la profecía? Vamos a ver un poco si realmente la esencia es todo lo que es el santuario, que es lo que generalmente se piensa y el mundo protestante lo cree así. Entonces luego vino el nuevo pacto, ya esto quedó abolido directamente, entonces ya santuario, ley, todo ya fue. Vale, muy bien. Hebreos 9.1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice, aún también tenía, eran parte, pero vemos que no es la esencia. Ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Aún el primer pacto, y está hablando del nuevo. ¿Qué? ¿El nuevo también? ¿Qué es lo que tiene? Tenemos un santuario, pues un santuario hay, quizás no aquí en la tierra. ¿Ordenanzas de culto? ¿O todo es tanta anarquía como algunos dicen? Pero vamos a ir para atrás ahora, vamos a ir al capítulo 8. El mediador de un nuevo pacto. Vamos a hacer casi todo, pero vamos a saltar algunos versículos, el 3, 4 y 5. Dice 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay algo que es una de las características principales del pacto antiguo, del primer pacto o antiguo pacto. Así se le llama ¿no? al pacto concertado en el Sinaí, pero vemos que eso quizás nos puede llevar más atrás. Y una de las cosas, de las particularidades, de las bases también de este pacto era el sacerdocio levítico. Era el sacerdocio levítico, tenían un intercesor. Ni siquiera la sangre de los sacrificios del pueblo llegaba directamente dentro del santuario, solo la de los sacerdotes. Los pecados del pueblo llegaban al lugar santo y al lugar santísimo solo a través de los sacerdotes. Cuando alguien llevaba una ofrenda por el pecado, una persona normal, salvo que sea un sacerdote, esa sangre quedaba en el altar, pero no llegaba adentro, solo la de los sacerdotes. Pasa que el sacerdote la comía la ofrenda y entraba. Ahora, el pecado del sacerdote sí llegaba al lugar santo y se esparcía ahí donde estaba el velo. Y después en el lugar santísimo, ¿qué pasa? El sumo sacerdote, cuando hacía la ofrenda, el becerro, por su persona, pensemos que todo el pueblo estaba simbolizado en el sumo sacerdote. Ahí llegaba al lugar santísimo. Porque la sangre del macho cabrío era para purificar el santuario, no los pecados del pueblo. Se esparcía sobre el altar, sobre el lugar santo, sobre el altar de oro,
y sobre el lugar santísimo, pero para purificar el santuario y los muebles. Entonces, había un ministerio, una intercesión de seres humanos de los cuales dependía la relación con Dios. Eso era algo muy característico de este pacto. No había, digamos, un trato directo, por así decir, aunque en cierta perspectiva sí, pero en el fondo no. Dice, bueno, por lo menos a nivel ceremonial, dice. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel hubiera sido sin defecto, a veces es como irrepensible, como si aquel hubiese sido perfecto, ya de por sí el tipo nunca es perfecto. Pero también hay algo más, este sin defecto no solo se puede referir a que por más detallado que esté, el tipo nunca va a tener la perfección, un cordero nunca va a ser tan perfecto como Jesús, ¿no? Esto también tiene una connotación del pueblo. Hubo un defecto en el pueblo y hay algo ahí que tiene que ver con el pacto antiguo, que tiene que ver con el pueblo. Los que no fueron perfectos fueron el pueblo en general, dice. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Pero estas son palabras que ya son del Antiguo Testamento y no hacían solo alusión al sacrificio de Cristo. Dios siempre quiso que el pueblo entre en esta relación del nuevo pacto. Ahora lo vamos a ver después. Hay palabras de Jeremías aquí. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Y ahora Dios nos está sacando de la tierra de Egipto? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, estas son palabras de Jeremías. Tenían un momento, sí, que ya sabemos cuándo, pero también hablaban de cuando volvían de Babilonia. Dios quería hacer esto, pero ellos nunca pudo por el pueblo. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. ¿Qué quiere decir? No va a haber pastores, mira, acá no sigas a nadie, no escuches a nadie. No, es que la idea era que en un momento, obviamente, cuando llegue la consumación, ese sacerdocio levítico tenía que terminar. Ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Nosotros ahora tenemos entrada directamente al lugar santísimo. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esto es Hebreos, lo escribió Pablo. ¿Qué significaba? Estaba próximo a desaparecer. ¿Era en un futuro cercano? ¿Ya había desaparecido? ¿Sigue el antiguo pacto? ¿Sigue o no sigue? Uno puede decir sí o no y sí. Bueno, para Dios, por así decir, como validez ya no tiene ninguno, pero quizás sí siga. ¿Siguió los servicios del templo luego de la cruz de Cristo? Pues por varios años, casi 40 años. Aunque ya no tenían validez, para Dios ya eso no tenía validez, pero en un momento sí se consumó, en el año 70. ¿Por qué? Vamos a ver esto, que hoy uno puede inclusive caer en el antiguo pacto. El nuevo pacto. Jeremías 31, por si alguien no lo tiene claro. De cierto os digo. Primera venida, segunda venida. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto 31. Vaya casualidad. Vamos a ver algo más que acá es muy interesante, que acá el hubiese y sí, y esto es muy interesante, dice, porque a veces hemos tenido varios de estos debates en las escuelas sabáticas, y a veces llega un punto que a veces nos cuesta entender ciertas cosas, pero el lenguaje habla mucho en este sentido, con este matiz. Si hubiesen hecho esto, si no hubiesen hecho lo otro, ¿qué entonces hubiese pasado? Dice, si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario el rito de la circuncisión. Si se hubiese obedecido, pues no hubiese habido circuncisión. Esto ya lo sabemos, ¿no? Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal,
jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Vale, hubo circuncisión, pero si hubiesen mantenido bien, tampoco hubiesen ido a Egipto. Pero vale, fueron a Egipto. Dice que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto, habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Vale, si se hubiese ido bien, no habría habido circuncisión. No se fue bien, vale, se le había circuncisión. Ahora, si a partir de eso se hubiese ido bien, no hubiese sido necesario Egipto. Vale, se fue a Egipto. Vale, pero si a partir de ahí se lo saca a Egipto y si hubiesen sido obedientes, no se hubiesen dado las tablas de piedra y todo lo añadido, que eran las leyes civiles y ¿qué? Y la ceremonia, el santuario. Vemos que siempre Dios va enmendando nuestros errores. Dios ya lo sabe y está contemplado, pero esto es interesante porque puede ser que en nuestra obra, sí, Dios la va a llevar a cabo, pero también depende de nosotros individualmente y como iglesia, de que Dios igual tenga que enmendar cosas y que eso siempre atrae una pérdida o no. Es interesante. Pero vamos a ver qué nos dice Ellen White sobre este antiguo y nuevo pacto y cuál era la esencia del antiguo pacto. Esto es muy interesante. Dice, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. Aunque esto lo pueden leer en el comentario bíblico y es una cosa que uno puede entender. En el fondo hay un pacto eterno, pero es verdad que en un momento hay como una división, ¿no? Y se tiene que hacer este pacto antiguo en el Sinaí. Y vemos por qué se tuvo que hacer. Y había algo que había pasado en Egipto, que ahora nos lo va a explicar Ellen White, dice. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. ¿Cuándo? Yo pondré enemistad, ¿no? Ya sabemos, el pacto de la gracia. ¿Pero ya había un pacto antes? ¿Había algún pacto con Adán antes? A veces se habla y hay un nombre que es el pacto adánico. ¿Dios hizo un pacto con Adán antes del pecado? Dice, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Y ahí vemos todo el sistema ceremonial, sencillo, significativo, pero se dio. También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Los patriarcas también tenían que ser fieles a la ley de Dios. No era algo que se le dijo solo a los judíos en el Sinaí. Dice, este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa, en tu simiente, otra vez la simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue, oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí vemos muchas leyes, generalmente los estatutos hacen mucha referencia a la ley ceremonial. Y el Señor le declaró, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuando hablamos de pacto perpetuo, ¿en qué pensamos? Generalmente en Jesucristo, ¿no? Pero aquí ya un pacto perpetuo, que se hizo ¿con quién? Con Abraham, pero ¿con quién se había hecho? Con Adán en el Edén. ¿Por qué? Porque había pecado. Pero el sacrificio no se hizo dentro, eso tenemos que tenerlo claro. Se da la promesa y se hace el pacto en el Edén, pero luego se sale fuera y a la puerta se hace el sacrificio. El Edén no se manchó con la sangre. Por eso iban ahí a presentarse a hacer las ofrendas. ¿Hasta cuándo? Hasta el diluvio. Dice, aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. ¿Cuándo se ratificó? Con la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención.
fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo o el nuevo pacto. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para sustituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo. Aquí me faltan los colores, pero bueno. Dice, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. ¿Qué pasa? Cuando se da la ley ceremonial, la ley de los 10 mandamientos, y también se dan las leyes civiles y se da las fiestas, no se da todo el conocimiento del santuario, pero sí ya todo el sistema ceremonial, por lo menos en la fiesta se le da, se ratifica haciendo un sacrificio. Eso fue, lo puede leer uno a partir de Éxodo 20. Luego es cuando Moisés sube otra vez al Sinaí. Dice que se llama nuevo pacto, ¿por qué? Porque la sangre se derramó después de la sangre del primer pacto en el Sinaí. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos un nuevo pacto que se dio a Adán a partir del pecado, porque pensemos que había un pacto anterior con Adán, que era en la base de la obediencia. Y luego se da un nuevo pacto, luego se pone otro pacto en el Sinaí, luego se vuelve... ¿Será que están así? Esto es como, bueno, sí, al principio guardan el sábado, luego ya no, luego a partir del Sinaí se guarda el sábado, luego ya no, y a partir de la Nueva Jerusalén se guarda el sábado otra vez. Hay gente que piensa prácticamente esto. ¿Esto es así? ¿Será que los judíos no entraron en este pacto de la gracia y de la fe? ¿Que su salvación era por simple obediencia? Vamos a ver qué nos dice. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su esclavitud el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Se había olvidado, Dios tuvo que empezar de nuevo. Al liberarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Se les debía enseñar todo de nuevo. Estaban otra vez, como en pañales, por así decirlo. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso está en Éxodo 19, 5, 6. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Dios les muestra, ¿qué? Su ley y ellos dicen, sí, ya, firmo. ¿Será que Dios tenía otra intención de darle más cosas y ellos rápido dijeron, firmamos aquí, sí, no hay problema? Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley, habían temblado de terror ante el monte y sin embargo apenas unas pocas semanas después quebrantaron su pacto con Dios. Al postrarse a adorar una imagen fundida, no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios.
Éxodo 19:5. Esto es justo antes de que Dios exponga su ley con su propia voz. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ya Dios obviamente es el que está hablando, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero este es algo que... Bueno, ahora vamos a ver. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas palabras de Dios fueron dadas a Moisés y Moisés las tenía que dar. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Pero dice que lo hicieron con premura, se apuraron, no dejaron terminar a Dios de hablar, por así decir. Hay alguien que no quiso terminar, bueno, por otras razones, pero recordamos que Pilatos no quiso dejar que Jesús termine de hablar. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Esto ya es luego, cuando se da todos los 10 mandamientos, las leyes civiles, las fiestas, no el santuario, todavía no. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esto fue ratificado por un sacrificio, lo que Ellen White nos decía. Pero vemos que acá el pueblo, sin ningún problema, ellos se sentían plenamente seguros de hacer todo lo que Dios les decía. Dice, seguimos la lectura que estábamos leyendo en Patriarcas y Profetas. Dice, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Recordemos lo que habíamos leído. Con excesiva premura concertaron el pacto. Y luego, pocas semanas después, ya estaban, ¿qué? Habían caído a lo más bajo. La idolatría, la orgía, y ahí vieron su pecaminosidad. Entonces, después de eso, dice que ya estaban capacitados para aprender, para apreciar las bendiciones ¿de cuál? Del nuevo pacto. Del que se había dado a Adán, del que se había renovado con Abraham y del que se consumó en la cruz de Cristo. Un pacto que estaba basado ¿en qué? En la fe, en la gracia. Y aquí Ellen White nos dice, ¿cuáles eran los términos, la esencia del pacto antiguo? Los términos del pacto antiguo eran, obedece y vivirás. Esos eran los términos del pacto antiguo. ¿Pero eso era lo que Dios quería? ¿O es que los judíos fueron los que concertaron este pacto? Es un pacto con defecto. Dice, el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Dice, el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con la ley de Dios. Necesitaban esa gracia de ese pacto para estar en armonía con la ley de Dios. Ellos pensaron que podían saltarse el pacto, los 6 meses, es decir, toda la gracia de Dios para estar en armonía con la ley. Y firmaron y concertaron ese pacto con Dios. Y Dios le dijo, bueno, vale, mira, háganlo. ¿Y qué pasó? Pues cayeron rápido a lo más bajo. Pero no era el propósito de Dios que eso sea. Esto es lo que cree mucho mundo cristiano, que en eso se basa el pacto antiguo. Obedece y vivirás. Pero claro, entonces, ¿podemos caer en el antiguo pacto? Pues podemos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Esto es Jeremías. Y no apuntaba solo al momento de la primera venida, ya quería hacerlo antes. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31, 33 y 34. Ahora, dice, los términos del antiguo pacto eran obedece y vivirás. Entonces yo digo, ¿a qué me recuerda esto? ¿A qué nos recuerda? Hablamos de quizás un pacto, el primero de todos. ¿Por qué? Sugestivo que esto se llama el primer pacto y el pacto antiguo. Ellen White nos da esa explicación, obviamente, que la sangre, digamos, fue ratificada, la sangre de Cristo ratificó el pacto hecho con Adán y con Abraham. Y que esta sangre, este pacto antiguo de Adón y Sinaí fue ratificado con la sangre de un animal. Pero esto nos recuerda algo más, este obedece y vivirás.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí era, obedece y vivirás. El primero y el más antiguo de todos. Claro, pero aquí Adán podía. ¿Hay alguna cita más que por ahí nos recuerde? Obedece y vivirás. En el Evangelio Jesús le dijo a alguien, obedece y vivirás. A veces nos causa como... Es mi mujer, pero no lo vio, no se lo mostré. El joven rico. Solo le había mostrado la portada. Mateo, que dijo, bueno, Laura dijo el joven rico. Dice, ¿no era el joven rico? El joven rico, que esto a veces nos puede haber suscitado un poco de confusión, ¿no? ¿Por qué Jesús le dijo esto? Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, cree en mí, mi sangre. Es verdad, no había sido crucificado, pero guarda los mandamientos. Le puso el término del antiguo pacto. ¿Por qué será que Jesús le dijo esto? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le cita solo la segunda tabla de la ley. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo esto lo he guardado. ¿Sí? ¿Estaba como los judíos? ¿Será que Jesús lo quiso hacer consciente de sus pecados? Pero él, sí, todo esto ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Tampoco fue así. Jesús dice que lo amó. No digo que haya sido soberbio de una manera, porque dice que Jesús lo amó. Vino y tenía algo, pero Ellen White también dice que su acerto de que guardar los mandamientos resultó ser falso, porque era un idólatra del dinero. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús, ¿tú quieres más? Fue un poco más, y le manifestó su pecado. Pero acá Jesús le cita el término del pacto antiguo, ¿no? Lo que se llama en la Biblia estar bajo la ley. Pero ¿será que Dios quería que los judíos estén en ese pacto hasta la venida del Mesías? Pues eso es imposible, porque si no, desde Moisés hasta Juan el Bautista no se hubiese salvado nadie. Pero vemos un poco que fue la premura, fue el pueblo, por así decir, el culpable, el que quiso este pacto, y Dios se lo dio. Jesús aquí conocía el corazón de este hombre. ¿Lo quiso ser qué? ¿Convencer de pecado? ¿Lo logró? Quizás sí, pero igual él no estuvo dispuesto a arrepentirse. Y algo que decíamos, ¿nos recordaba algo? El Edén. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. ¿Como a quién? Como a los judíos en el Sinaí. Dios le dio los 10 mandamientos. ¿Habrán sido las palabras exactamente iguales? Quizás no lo sabemos, pero los principios eran los mismos. Dios les dio con su propia voz los 10 mandamientos como a los judíos. Obedece y vivirás. Adán y Eva podían, eran lo que debían hacer. Los judíos ya no. Vamos a ver qué nos dice Pablo. ¿Podemos estar hoy en el antiguo pacto? ¿O ya es que ya desapareció? ¿O está próximo a desaparecer? Nos habla de la segunda venida de Cristo. Gálatas 4:21 hasta el 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, es decir, el obedece y vivirás, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Está. ¿Y hasta cuándo va a estar en esclavitud? ¿Qué va a pasar pronto? ¿No va a haber un nuevo templo, un nuevo santuario con sacrificios? ¿No se van a establecer otra vez y ante el mundo entero los términos del antiguo pacto, obedece y vivirás?
Alguien no va a decir, obedece a mí y vivirás. Siempre lo ha dicho, ¿no? Y eran estos mismos sacerdotes ya de antaño, que nunca han dejado que el pueblo entre a las bendiciones y a las promesas del antiguo pacto. Pero esto es algo que nos puede pasar a todos. Hay todo un movimiento que hoy habla mucho de supuestamente un mensaje que traía y lo trajo, la justificación por la fe, pero si no nosotros vemos, cada vez más están cayendo en el antiguo pacto, en ser justos por las obras. Esto es las bendiciones, esto es los términos del antiguo pacto. Y esto es la base del paganismo. Ahora, vemos que ¿por qué se concertó? Por culpa del pueblo de Dios. No era el propósito de Dios hacer que el pacto estuviese en esos términos. Y siempre quiso que ellos entren al nuevo pacto, pero el pueblo no se lo permitió. Y hasta el fin del tiempo, esta Jerusalén actual va a estar bajo la ley, bajo los términos de este antiguo pacto. Y el mundo entero entrará ahí. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, hijos de la nueva Jerusalén, que tiene que ver con el pacto eterno. Vamos a ver algo que realmente estos versículos son maravillosos. El reposo del pueblo de Dios es parte de Hebreos 3 y parte de Hebreos 4. La traducción, uno dirá, pero estas Biblias modernas son muy... Traducción, lenguaje actual. Es verdad que las Biblias de las traducciones muy modernas, en ciertos textos le quitan mucha sustancia y uno se queda con muy poco o casi nada. Textos proféticos. Pero aquí lo que vemos es una argumentación de Pablo. Y a veces Pablo argumentando, bueno, si las traducciones a veces son más antiguas, se nos hace un poco borroso, se nos puede hacer un poco confuso. Y realmente esto yo lo encontré y es maravillosa. Acá hay algo que vamos a aclarar antes. Aquí los tiempos de verbo, si nosotros vemos, estaría bien que la gente, el que pueda y si quiera, pueda seguir la traducción normal de la Reina Valera, del 60 o 77, porque vemos que hay un juego entre pasado, presente y futuro en ciertas cosas. Y a veces depende de las traducciones, todas hablan de estos también de pasado, presente y futuro, pero a veces en ciertos pasajes hacen más una énfasis en un presente, otras en un futuro. Pero si uno mira, y yo miré todas las traducciones, en el fondo todas dicen lo mismo en ese texto. Acá no hay variación. Hablan de un pasado, de un presente, pero de un futuro. Y esto es muy interesante. Creo que ya se ha presentado, pero vamos a verlo un poco más todavía. Hebreos 3, a partir del 7. Dice, por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Vemos que no solo es que quebrantaron el mandamiento, sino que no lo quisieron ni siquiera dejar hablar a Dios. Se sentían muy suficientes ellos mismos. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Por eso Dios les dijo, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. Por eso, ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los haré descansar. Aquí ya empieza a haber un término que después es repetir, un descanso, un reposo, que tenía que ver con la tierra prometida. Pero solo con eso, dice, no les voy a permitir entrar. Vemos que hay una generación que no entró, salvo unos muy poquitos. Después hubo otra que ya sí entró. ¿Dónde los haré descansar? En la tierra de Canaán. ¿Y eso simboliza qué? La tierra de Canaán. Canaán celestial. Vemos que Pablo nos hace referencia exactamente a esto, y es a lo que apunta, a la Canaán celestial. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que, si peca, hace el bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. ¿Cuál sería la traducción que dice? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio.
Y acá dice al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos y no dejamos de confiar en Él. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Bueno, realmente la palabra compañero es una hermosa palabra. Dice que Eva fue una compañera idónea que Dios le dio a Adán. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. ¿Y quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todos aquellos que Moisés sacó de Egipto. Ojo, podemos haber sido sacados de Egipto por Moisés y podemos caer en tal desobediencia y entrar en los términos del antiguo pacto también. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto. Claro que esto de Egipto lo podemos llevar más atrás. Dios sacó un remanente hace como 180 años y es lo que fue el remanente de la iglesia adventista. Dice, ¿y a quiénes les juró Dios que no les daría descanso en la región de Canaán? Pues a los que no le obedecieron. Y en verdad no pudieron entrar a Canaán y descansar porque no confiaron en Dios. ¿Cuáles eran los términos del nuevo pacto? La confianza, la fe, es la gracia, el perdón de los pecados. Esa gracia que nos puede poner en armonía también con la ley de Dios. Aquí habla ya del descanso y la fe y la gracia en la tierra de Canaán. Y ya entramos al Hebreos 4, en el capítulo 4, dice, por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. ¿Qué nos habla? Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces aquí es donde muchos dicen, ¿ves? El sábado significa es que entramos al descanso que nos da Cristo por el nuevo pacto. Pero a ver, el nuevo pacto ya estaba desde los principios de los tiempos. ¿Y es eso lo que Pablo nos está diciendo? Nos lo está poniendo en relación también con la tierra de Canaán, ¿no? Pero hay un descanso y que obviamente también tenía que ver con eso, de entrar en ese descanso que nos da la fe. Porque nosotros oímos la buena noticia igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla porque no creyeron en el mensaje. ¿La buena noticia cuál es? El Evangelio de Cristo. El perdón en la sangre de Cristo, pues es el nuevo pacto. ¿Y quiénes la escucharon también? ¿A quiénes también se les dio el nuevo pacto? Pues a los judíos que salieron de Egipto. ¿Cómo? ¿Se les dio el antiguo o se les dio el nuevo? ¿Qué decía? Nos decía el lenguaje. Que luego que concertaron ellos el pacto, lo que será el antiguo, ellos, el pueblo, lo concertó y Dios dijo, bueno, vale. Luego de su gran pecado, ya estaban preparados para recibir, ¿qué? Los términos, es decir, la esencia del nuevo pacto. Ahí es cuando, digamos, además se le da el santuario. Ya, obviamente, Moisés había descendido del monte Sinaí con todo el conocimiento del santuario, donde le ha revelado todo con exactitud la ley ceremonial y con las tablas que las rompe en presencia de ellos. Pero bueno, luego se les dan otras. Pero ellos ya estaban preparados. Y cuando se da todo el santuario, se le estaba dando todo el conocimiento del nuevo pacto. ¿Pero por qué no entraron? ¿Y por qué Pablo nos habla al principio que el antiguo pacto también tenía un santuario? Porque ellos, en el fondo, nunca, ¿qué? No les aprovechó porque no creyeron en el mensaje, ni siquiera en el mensaje del santuario. Entonces, aunque Dios les dio el nuevo pacto, lo tenían ahí frente a ellos, en el fondo nunca entró y siempre se estuvieron bajo la ley. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído la buena noticia, la buena nueva, y está hablando especialmente, ¿esto a quién le era esta carta? A los judíos. El pacto nuevo, la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Paz y tranquilidad. Suena paz y seguridad. Hay una palabra que quiere decir paz y tranquilidad. Generalmente lo conocemos, shalom, pero hay una palabra que quiere decir paz y tranquilidad porque incluye a shalom. Jerusalén, lo puede buscar cualquiera. Jerusalén quiere decir paz y tranquilidad. Disfrutaremos, puede ser disfrutamos, porque ya estaban, pero especialmente ¿cuándo? En la Jerusalén celestial. La paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido, porque debemos buscar la paz y la seguridad que nos da Dios.
Pero a los que no creyeron, Dios les dijo, por eso ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Dios dijo esto refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Ahora entra a relacionar ese descanso en la tierra prometida, ese descanso del nuevo pacto, de la fe, de la nueva Jerusalén. ¿Con qué? Con el sábado. Y lo está poniendo en futuro, con el séptimo día. Porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Y en cuanto a este punto vuelve a decir, ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Canaán celestial o Canaán con lugar de reposo. Y habla de que algunos, ¿qué? Vamos a seguir leyendo. ¿Qué? Pablo no habló de que el milenio, que los 1000 años son el séptimo milenio, son el sábado. No, que Pablo no lo dijo, que Pablo no creía, que nada dijo de los 6000 años. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios. ¿Oyeron el nuevo pacto? Pues lo oyeron. Y por eso no pudieron recibir su descanso. Como no creyeron, no recibieron el reposo. Y no entraron a Canaán celestial, y no entrarán todos aquellos que no crean en el mensaje, en la fe, en el perdón de los pecados. ¿No entrarán a dónde? A la Canaán celestial. Que Pablo lo pone ¿con qué? Con el sábado. ¿O será que todos los que rechazan el sábado están rechazando el nuevo pacto? ¿Todos los que rechazan el sábado milenial están rechazando el nuevo pacto? Y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie. La promesa sigue. Porque Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. ¿Pudo Josué? No. ¿Qué les dijo? Vosotros haced lo que quiera, yo y mi casa seguiremos a Jehová. ¿Y quién más? ¿Con quién más se intentó otra vez que entren? Con David. ¿Y cuándo más? Nos decía Jeremías, luego del cautiverio babilónico, pero nunca se pudo. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, esperamos el día, léanlo, en el versículo 9, en la Reina Valera normal, está en futuro. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. ¿De qué está hablando? De la Canaán. ¿De qué está hablando? Del séptimo día. ¿De qué está hablando? Del nuevo pacto. ¿De qué está hablando? De la nueva Jerusalén. Que los discípulos no creían en esto. Que esto de que el milenio es el séptimo milenio, ellos de eso no sabían nada. Pues vaya, ¿no? En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo. ¿Cuándo? Así como Dios descansó del suyo. Por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Entonces, si no crees la buena noticia, no entrarás a ese descanso. Pero si no crees en ese descanso del séptimo milenio, ¿de cuándo? Del 2031, pues estás rechazando el nuevo pacto. ¿Sí o no? Éxodo 31:16. Guardarán pues el día del sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Cuál era el pacto perpetuo? ¿El pacto eterno? ¿El pacto, la nueva alianza? ¿Quién lo concertó? ¿Quién lo confirmó? ¿Quién lo consumó? Cristo. ¿Pero cuál es? También el día de sábado. El nuevo pacto y el sábado. Sabemos que en el sábado se condensa, se consuma, se concentra toda la ley de Dios. Dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Señal es para mí y siempre. ¿Por qué los adventistas siempre hemos creído, o se ha creído, han creído los de todos los tiempos, que esa señal, que ese sello de Dios tiene que ver con el sábado? Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y luego ya sigue y ya entramos en el becerro de oro. Hay un pacto perpetuo, hay un mensaje de un milenio,
hay una señal y un sello, y los que no, ¿qué? Pues terminarán adorando al becerro de oro. ¿Qué era un becerro? ¿Qué era un buey? Un sacerdote. Se postrarán ante un falso sumo sacerdote. Se postrarán ante el Papa en la Jerusalén actual. Alguien que les dirá paz y tranquilidad. En condiciones de términos de antiguo pacto, obedéceme y vivirás. A alguien que le gusta mucho el oro también, ¿no? Obviamente. Vemos esa relación del oro, cuando ya más se está viendo que en términos de marca de la bestia el oro va a tener mucho que ver, pues sí, indudable. Vamos a ver un poco más. Ezequiel 16, pues así dice el Señor Jehová, yo haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento al invalidar el pacto. Desobedecieron, no quisieron entrar al nuevo pacto. No obstante, yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, allá, al principio, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Aquí nosotros pensamos en la sangre de la nueva alianza, pero que también nos hablaba de cuál es el pacto sempiterno, el sábado. Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Había un pacto de Dios y un pacto del pueblo, por así decirlo. Sí, obedeceremos, ningún problema. ¿Qué más? ¿Qué más? Dijo el joven rico. Yo estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy Jehová. Dice que dará muchas hermanas mayores y menores. Acá está hablando de Samaria, de Sodoma, pero incluye a más. Lucas 22:20. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto en mi sangre, esta copa, eso lo dejo ahí. ¿Por qué dice esta copa? Ahora no, porque nos extenderíamos mucho, pero quizás también hay mucho ahí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jeremías 31:31, ¿sí o no? Salmo 103:17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Su pacto, y también se acuerdan de sus mandamientos, el sábado y toda la ley. Hay gente, y yo conozco, gente que dice, bueno, yo sí me propongo por ahí guardar cierto mandamiento de la ley, por ejemplo, no, yo no voy a robar ni matar. Pero bueno, eso de que si conozco una chica y, bueno, Dios me entiende, ¿no? Hay gente que puede guardar un mandamiento y otro no. Es verdad que al final, ¿qué? Si haces eso, no robas, no matas. Pero ¿qué pasa con el sábado? Si alguien se dispone a guardar el sábado, pues sí o sí va a tener que guardar todos los mandamientos. Si nosotros reducimos todos los mandamientos en uno, llegamos al sábado. ¿Dónde está el nombre de Dios? Si la ley es el carácter de Dios, ¿en dónde se revela el nombre de Dios? En el cuarto mandamiento. Su autoridad, su poder, su gloria, todo. Es el corazón de la ley. Es el pacto. Y es el pacto, el sábado es también el nuevo pacto. El pacto es el nuevo sábado. ¿Qué nos decía Pablo? De ese nuevo pacto, de entrar en el descanso. Y nos hablaba del milenio. ¿Cuándo se consumará el nuevo pacto? Dice, sigamos, ¿no? Pero aquí habla sobre los que guardan su pacto. ¿Y es de cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. El nuevo pacto, la sangre de Cristo, el sábado, de eternidad a eternidad. Porque es justo delante de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No, que Pablo de esto no sabía nada de los 6.000 años y que no lo creía, ¿no? Pues aquí lo vemos. Y ya nos lo dijo claro, el milenio es el sábado. ¿Y cuándo se consumó el nuevo pacto en la sangre de Cristo? ¿Cuándo se ratificó, por así decir? ¿Cuándo se ratificó? En el año 31. ¿Cuándo se van a cumplir los 6.000? No, en el año 27. Pues vaya, hay que ser demasiado mal matemático, ¿eh? Esto me acuerdo que lo comentamos y creo que fue Pep que mandó esta sección muy interesante hace unos meses atrás. Ruth 1:9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Números 10:33.
¿no? Que halléis descanso cada una en casa de su marido. ¿Les dijo a quién? A sus nueras. Una se quedó y Ruth la siguió. Número 10, 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, y camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Vaya todo lo que hay en este versículo. 3 días, y lo repite para que nadie le queden dudas, buscando lugar de descanso, el pueblo, el remanente que salió de Egipto en el desierto. ¿Y quién iba delante? El arca, donde estaba la sangre, la señal del nuevo pacto. Reposo. Esta palabra reposo nos lleva a menojá. Suena menorá eso, ¿no? Y llegamos ahí, se llega ahí. 44:96. Menojá, femenino de, bueno, reposo. Pacíficamente, figurativamente, consolación. Especialmente matrimonio. De aquí, concretamente, morada, consuelo, lugar de descanso, habitación, paz, reposar, reposo. Matrimonio, reposo, morada. ¿Cuál es nuestra morada? ¿Cuál es nuestro lugar de descanso? La Nueva Jerusalén, el milenio, el matrimonio. ¿Cuáles son los 2 mandamientos gemelos que se dio en el Edén? El sábado y el matrimonio. El sábado del 7º día, que a su vez es el 4º mandamiento. Y el matrimonio, que es el 7º mandamiento, esa relación, 2 caras de una moneda. Dice, cuando el Señor trajo a Eva delante de Adán, los ángeles de Dios fueron testigos de la ceremonia. Ya al principio, al final del viernes, ya entrando el sábado en esa bisagra, la ceremonia. Esto, ayer, escuchando lo de Ángel de 6 meses, me encuentro, creo que era en esta, me encuentro con esta cita que me venía perfecto. Cuando los casos habían sido fallados para vida o para muerte, mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos, muertos, y luego el de los vivos, el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. ¿Y cuándo? Al final del viernes, entrando el sábado, 6.000 años en esa bisagra entre el 6º y 7º día de 1000 años, que a veces te dicen, ¿y de dónde sacan ustedes esas cosas? Es que hay que explicarlo. ¿De dónde las sacamos? De un libro que se llama la Biblia. Parece que algunos ya no lo conocen. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuevo pacto. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. No quisisteis. Pero, gracias a Dios, hay un remanente. 1 Corintios 11:26. Vamos a ver un poco del nuevo pacto, un par de versículos. Cuando se consuma el nuevo pacto, fue ratificado en la cruz del Calvario. ¿De qué manera? Cuando Jesús murió en la cruz. ¿Y qué? Y cuando cierta sangre llegó ¿a dónde? Al propiciatorio, ¿no? Esa arca que va delante del pueblo, ¿sí o no? ¿Dónde está qué? Tenía que ratificar ¿qué? El pacto. ¿Qué es el pacto perpetuo? El sábado, la ley, el sábado, la nueva alianza y el sábado. ¿Acaso hoy Ángel mandó una cita de que ellos habían perdido la relación, lo que unía los judíos, el arca con Dios? ¿Y qué une el arca con Dios? ¿Qué une el arca con Jesús? Esos 6 metros de distancia y esa sangre. Ese sábado y esa cruz. Y parece que en el nuevo pacto estamos hablando del milenio, del 7º milenio, en esa sangre. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, estáis proclamando hasta que Él venga. Proclamamos lo que pasó en el año 31, a los 4000 años. Recordamos eso y proclamamos ¿qué? La segunda venida, ese reposo, ese pacto perpetuo, la consumación del nuevo pacto. Mateo 26:29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese nuevo pacto, esa sangre en la copa, esa copa, ¿no? Ese nuevo pacto que es la copa en la sangre de Cristo, está anunciando el 7º milenio, el 2031.
Acá hay una cita del conflicto de los siglos, pero aparece en un libro, citada de un libro que era de su marido James White, que estaba copiando palabras de otra persona. Y obviamente, como siempre, le da su total aprobación. Algo sé de cierto, y es que no he predicado nada en que no creyese, y Dios ha estado conmigo. Su poder se ha manifestado en la obra, y mucho bien se ha realizado, mucho bien. Ahora dicen que no. A juzgar por las apariencias humanas, muchos miles fueron inducidos a estudiar las Escrituras por la predicación de la fecha del advenimiento, y por ese medio y la aspersión de la sangre de Cristo fueron reconciliados con Dios. Palabras de William Miller. ¿Cuál fue la reconciliación en ese tiempo? La predicación de una fecha y la aspersión de la sangre. Gloria a Dios, porque esto fue providencial. Paolo, que le mando un gran abrazo a él y a toda su hermosa familia en Argentina, en Salta, mandó ayer esta cita. Providencial. Aquí lo tenemos, ya Miller lo decía, la predicación de una fecha y la sangre de Cristo en uno. El nuevo pacto, el sábado, el séptimo milenio, el 2031. Entonces, cuando se niega esto, cuando se niega el 31, cuando se niegan los 6.000 años, cuando se niega todo este mensaje, cuando dice, sí, 6.000 años, pero no puedo saber nada, y hablo especialmente de predicadores, cuando dice, bueno, pero no, en el año 27, cuando se dice, no, que Adán y Eva no guardaron el sábado, ¿qué están rechazando? ¿Qué mostró Ángel? El sello de Dios. Por un lado es el sábado, y también ya hemos visto ya de manera contundente, y no se ha inventado en parte este ministerio, hasta ya los franciscanos hace como casi 1000 años ya lo decían, un poco menos. Esa cruz con Cristo crucificado. Ya Miller, ya Ellen White, de propias palabras de Miller, esa relación, esa conexión del mensaje de la predicación de una fecha y la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, el sábado. Se niega esto. Algunos se ofendieron y causó mal porque se ha dicho que están pisoteando la sangre de Cristo. Pues lo estamos viendo. Esto en la Biblia se llama de una manera, y lo comentábamos en la escuela sabática hace no mucho, blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿No es la apostasía ya total negar el sábado, negar el nuevo pacto y enseñar a la gente a negarlo y a que pisotee todo este mensaje? Eso se llama afrenta contra el Espíritu Santo, y es blasfemia y es pecado imperdonable. Y al que no le guste escuchar esto, como alguien que yo conozco, le dicen, ¿cómo te atreves? ¿Cómo puedes decir que todos los papas se van a perder? Veíamos que Juan nos decía que no oremos por aquellos, que han cometido el pecado imperdonable. Y decíamos, bueno, ¿y cómo podemos saberlo? Pues parece que hay maneras. Y los que están cayendo por esto, los que están yéndose por ese camino, que vean, espero que vean lo que están haciendo, porque están a punto, si ya no lo han hecho, de blasfemar contra el Espíritu Santo. Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed de lo bueno, y se deleitará vuestra alma con lo más sustancioso. Que no es bueno este mensaje, no es sustancioso, no se deleita uno. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Esto es el nuevo pacto, esto es el sábado. Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. La sangre de Cristo, el sábado, el 2031, aquel milenio en la Nueva Jerusalén. Las misericordias y firmes promesas hechas a David. ¿Y qué David? ¿Hubo un David? ¿Hubo un segundo? El gran David, pero hay un tercero. Alguien que, un mensaje que tiene que restaurar ese tabernáculo caído. He aquí que yo lo di por testigo, hoy hablábamos de esto, ¿no? Por testigo a los pueblos y por jefe y por caudillo a las gentes.
He aquí, llamarás a naciones que no conociste. ¿Está pasando eso? ¿Estamos haciendo esto todos los que creemos en este mensaje? Y naciones que no te conocían correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, lluvia temprana y tardía, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Con alegría saldréis. El mensaje final siempre es salid, salid, salid y salid. Estés donde estés, tienes que salir. ¿Y hay que entrar? Sí. Hay que entrar a esa ciudad amurallada, a esa Jerusalén, a este mensaje del cuarto ángel, a este rebaño, esta pequeña manada. Y con paz seréis conducidos. Los montes y los collados prorrumpirán en cantos de júbilo. Había un sistema ceremonial, había una especie de jubileo, quizás no guardaban un año, eso fue inclusive cuando ya dejaron de estar. Las dos tribus ya no se guardó más, pero había algo, un jubileo. Si hay 120 jubileos, pues algo había también. En cantos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo os darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y será Jehová por memorial. ¿Qué es el memorial? El sábado. Y por señal eterna que nunca será borrada. El pacto eterno, el sábado, todo es lo mismo. Ese milenio que comienza en 2031. Y nos lo dice la Biblia, nos lo dice Pablo, y es simplemente muy sencillo de entender. Hermanos, por favor, a los que todavía resisten, a los que todavía no quieren creer, ¿creen que me excedí en decir que negar esto es pisotear la sangre y blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues está ahí. Y aquí vemos un pequeño esquema de un desarrollo. Aquí vemos lo que sería abajo una especie de candelabro, enfatizando el 1, el 4 y el 7. Esa rueda, pensemos esa rueda que tenía del 1 al 7 y el 4 es el que estaba en el centro, donde está la llaga, donde tiene que estar el pueblo de Dios. Todo el que está en Cristo y todo el que muere en Cristo está en la llaga. Y vemos las fiestas. Comenzaba en Pascua, iba pasando por ácimos, gasillas, en Pentecostés era un momento crucial. Si ya no se aceptaba Pascua, si ya no se acepta la sangre, ya no se recibe el Pentecostés. Ya no se recibe esa lluvia temprana en el pasado o tardía ahora. Y luego una consumación en la séptima fiesta, en Sucot o tabernáculos. Vemos la semana, el primer día, había un cuarto día muy especial, creación del sol, de la luna, las estrellas, eso, donde estaban esos para guiar, y eso es que esa luz y esos tiempos determinados de solemnidades, símbolos de Cristo, y luego se consuma en el séptimo día, y luego abajo el primer milenio, el cuarto milenio, Pascua y Pentecostés, digamos, el primer Pentecostés, y el séptimo milenio, el milenio, segundo Pentecostés y séptimo milenio. Ese reposo, esa consumación del matrimonio, del pacto antiguo. Y aquí un sencillo diagrama, que 6.000 años, que 6.000 años y 6 meses, que ¿por qué? Pues muy simple. Vemos ese sistema de primavera-otoño, en el 3970 a.C., la Pascua, y luego el otoño. ¿Cuándo fue el primer sacrificio? En primavera. Cuando se da, que lo veíamos, cómo se le explica todo el plan de salvación y se llega a ese júbilo, cuando Adán y Eva entienden que podrán ser salvos, cuando llegan a ese jubileo en el otoño de 3970. La Pascua apuntaba a la primera venida, primavera del año 31. Y el otoño, ese jubileo, ya al fin, lo que sería con la cosecha ya en el granero, es lo que apuntaba a la segunda venida de Cristo. De Pascua a Pascua 4.000 años, de otoño a otoño 6.000 años exactos. Y los 6 meses están implícitos en toda la historia del pueblo de Dios. Pero si hay 6 meses y lo tenemos que simbolizar en una manera especial, con un hombre,
Primero Cristo, veíamos. Cristo es el centro de todo el plan ceremonial. Siempre había, ¿qué? Un sacrificio. Pero también vemos el Espíritu Santo ahí en el 4. Pero si tenemos que ver un hombre de la tierra y hablamos de 6 meses, ¿con quién lo podemos identificar? Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan era una parte. ¿Por qué? Siempre esa diferencia, ese Juan que representa la primavera y que representa los 6 meses, ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre Juan y Jesús? ¿Cuándo se aparece Jesús frente a Juan y comienza su ministerio? A los 6 meses que Juan había comenzado. Y ahí ya directamente concluye en sí el ministerio de Juan. Es verdad que siguió un poco porque había gente que todavía no seguía a Jesús, pero ya concluye. Pero podíamos ver al principio. ¿Cuándo fue la primera vez que Juan salta de alegría por la visita de Jesús? En el vientre, nos dicen aquí Pep. En el vientre. ¿Y cuánto había pasado? 6 meses. 6 meses tenía Juan. Y ahí la diferencia, ¿no? Y María, que visita a su prima segunda. Y vamos a ver un poco ya aquí, la última diapositiva, unas simples asociaciones que ya hemos hecho de estos 6 meses. Primero podemos decir Jesús es igual a 6 meses, pero pongamos Juan igual a 6 meses. Jesús igual a 3 años y medio. Es su ministerio. Decimos, también es igual a Elías, ¿no? Lo famoso de Elías, sus 3 años y medio. Veíamos que lo podíamos llevar al primer Adán también, ¿eh? Juan más Jesús, ¿qué es igual? A 4 años. Es decir, esos 4 años, ese 4 como símbolo también de esa plenitud, es ese sábado, ese matrimonio, ese sello matrimonial también, esa ratificación. Pero a Jesús le faltaban 6 meses. ¿Quién los ponía? Juan el Bautista. 3 años y 6 meses, más 6 meses, igual a 4 años. Igual a 34 años. ¿Por qué? Como dice, Jesús vivió 3 años y 6 meses. Pero si ponemos los 6 meses que le lleva Juan el Bautista, tenemos en total 34 años. Y dice que era parte del Evangelio. ¿No había un Jesús sin un Juan? Bueno, Jesús existía de antes, pero Dios lo ha querido así. Dios lo ha querido así y era parte de todo el plan de salvación que haya este mensajero. También tenía que tener una madre, pero Jesús ya existía de antes. Y 34 es igual a 7. Llegamos otra vez al 7, al matrimonio, al sábado, al séptimo milenio. 6 meses es igual a 180 días, que es igual a 9, que es igual a juicio. Y vimos que exactamente, siempre tabernáculos está justo ahí al fin. Podíamos ir del 10 de Aviv al 10 de Tishri, o podíamos ir del 14 al fin del 14, ya al principio del 15 de Tishri, del comienzo de tabernáculos, y tenemos 180 días exactos. Y ahí comenzaba tabernáculos, que ya es la alegría, ya está todo consumado. 3 años y medio es igual a 1260 días y es igual a 9, que es igual a juicio, ¿no? Es la suma de los números. Entonces, 3 años y medio es igual a 6 meses también. Bueno, 3 años y medio es igual a 7 por 6 meses. Es algo muy magnificado. Que es igual a 42 meses, que es igual a 6. Que son números espejos, que es igual a 9, que están íntimamente relacionados. Y vemos algunos conceptos más que nos habla claramente del milenio como el sábado. 6 días, tenemos 6 días de creación o 6 días de preparación. ¿Para qué? Para el sábado. 6 meses de preparación. ¿Para qué? Para tabernáculos. 6.000 años de preparación para entrar al séptimo milenio, para tener ese reposo. Un día es igual a 12 horas. ¿Un día es igual a 12 horas? En el hebreo sí. Y nosotros también. En el hebreo pensemos que la connotación de Yom tiene el día de 24 horas, por eso la creación enfatiza y aclara tarde y mañana para que veamos que son las 24 horas, pero también se habla de día de 12 horas, día y noche, como hablamos nosotros, y tiene la connotación. Y también tiene algún tiempo indefinido o algún tiempo aparte, que también se puede, y lo hemos visto. Y un día es igual a un año en profecías. Entonces, un día también es igual a 6 meses. Entonces, 6 meses es igual al día de preparación. ¿Qué hablamos? Que cuando venía ese ángel final era la preparación definitiva para el pueblo de Dios. ¿Estamos en el día de preparación? ¿Estamos en esos 6 meses, ese cuarto ángel que son los 6 meses? Ese Juan el Bautista, ese Elías y todo este mensaje que es el día de preparación. ¿Y para qué?
para entrar al sábado, al séptimo milenio, a la séptima fiesta, pero es que lo puede entender cualquiera realmente. Solo el que no quiere de corazón no lo entiende. Y al final lo dejo como en signo de preguntas. Entonces, ¿el cuarto ángel es igual al tercer ángel más 6 meses? Porque el tercer ángel es el cuarto ángel, el cuarto es el tercero también, ¿no? Tienen una igualdad, pero ¿qué es lo que lo complementa? ¿Estos 6 meses? 6 meses es 3,5. 3,5 igual a 4, bueno, eso es matemática. Cuando llegas a partir de 0,5 se redondea para arriba. 3,4 sería 3, pero el cuarto ángel son este tercer ángel más los 6 meses, que es ¿qué? Juicio. Porque al final todo este sistema de redención es juicio y misericordia, el nuevo pacto. Los judíos en el antiguo pacto solo se quedaron con el juicio y rechazaron la misericordia. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Yo creo personalmente que he disfrutado mucho viendo lo de Pablo hablando de Hebreos. Yo sé que hay gente que les va a caer mal lo que dice, lo que dije de ciertas cosas, pero es la realidad y debemos saberlo. Pero es un mensaje maravilloso, es algo hermoso. Y gloria a Dios por este nuevo pacto y por este sábado. Y qué pena que gente esté blasfemando contra Dios en todo su sentido por rechazar algo tan sencillo. Pues hasta aquí hemos llegado, que espero que sea para bendición de muchos, y oremos. Padre Celestial, Señor, siempre eternamente gracias por este descanso, por esta fe, esta gracia, por esta confianza que podemos tener, que a pesar de todo, nuestra gran, enorme, porque es gran y enorme pecaminosidad, porque hablando en términos humanos, Señor, somos un desastre, pero a pesar de todo eso, tú nos puedes habilitar, nos puedes perdonar y nos puedes capacitar, habilitar para caminar en tus caminos. Gracias por este mensaje, por el 2031, por ese milenio, por esa nueva Jerusalén, por esa vida eterna que tenemos en Cristo. Gracias también porque podemos glorificar tu nombre y te pedimos que por sobre todo, por supuesto que queremos tener vida eterna y la debemos buscar, pero que glorifiquemos tu verdad y bendito el día en que este mensaje salga victorioso delante de todo el universo. Alabado sea por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.